Masacre en Texas, el inicio es un slasher que salió en el 2006 y representa totalmente el estilo comercial de los slashers al inicio de los 2000, y en este video te voy a decir si vale o no vale la pena verla, ya que la acaba de subir a su plataforma HBO Max para México y Latam. En su tiempo a mucha gente no le gustó, pero podemos decir que esa gente son considerados como puristas del género, son fans ultra ortodoxos de la franquicia y de Leatherface, y creo yo en lo personal que eso no tiene nada que ver con el hecho de que puedas disfrutar de la película. Hay dos maneras de ver esta película: o la ves como fan de la franquicia o la ves como fan del slasher, y creo que la puedes disfrutar desde los dos puntos de vista. Yo soy fan de la franquicia, pero tengo la mente abierta a nuevos conceptos, eso me permite disfrutar de las películas, y precisamente ese fue el problema. Los nuevos conceptos fueron los que no gustaron a los fans de su tiempo, pero considero que a pesar de eso, la Masacre en Texas, el inicio o el origen, ha envejecido bastante bien. Hay que aclarar que Masacre en Texas, el inicio del 2006 y la película del 2003, el remake, forman una continuidad completamente diferente a la película original de Top Hooper de 1974. Ni el inicio ni el remake son secuela ni precuela directa de la de 1974. Es muy importante señalar eso para que no haya confusiones. Esta película de La Matanza de Texas, el origen, es un reboot, es un remake independiente. Es por eso que vemos algunas cosas que cambian. Por ejemplo, los nombres de la familia caníbal en la película original de 1974 de Top Hooper cambian. En la película de Top Hooper la familia tiene el apellido de Sawyer, y en el remake y en esta precuela del remake, Masacre en Texas, el inicio, la familia Sawyer no se llama Sawyer, sino se llama la familia Hewitt. Hay que aclarar esto: Masacre en Texas, el inicio del 2006 es precuela del remake del 2003, no es precuela de la de Top Hooper. Y es por eso que Masacre en Texas o La Matanza de Texas, el inicio, no se parece mucho a la película de 1972 de Top Hooper, porque pertenece a una línea alternativa con un enfoque más moderno, con gore más explícito y un origen muy detallado de Leatherface. La película original de 1974 es una película independiente, cruda y de bajo presupuesto. La del 2006, Masacre en Texas, el origen, ignora totalmente la continuidad de la saga clásica de 1974 a finales de los 80s y crea su propia línea alternativa con la familia Hewitt, no con la familia Sawyer. Masacre en Texas de 1972 de Top Hooper se sitúa a mediados de los años 70 con un grupo protagonista de hippies en un polvoriento y mugroso Texas. La del 2006 se presenta a finales de los 60, justamente en la guerra de Vietnam, y los protagonistas aquí son jóvenes, incluyendo soldados que regresan o que van a la guerra de Vietnam. En la del 2006 hay un contexto de reclutamiento y de un patriotismo muy forzado y enfermizo. Otras cosas que se diferencian de la Masacre en Texas de los 70s y esta del 2006 es que Masacre en Texas de los 70s casi no tiene sangre. El terror es muy sugerido, el terror es muy psicológico, con sonidos y con una atmósfera muy opresiva. No es una película gore, es una película más atmosférica, pero Masacre en Texas, el inicio del 2006, es extremadamente gore y es la película más sangrienta de toda la franquicia. Tiene muertes bien gachas, tiene torturas horriblemente detalladas, hay desmembramientos. Es una película sádica que se enfoca en la tortura típica de la época de inicios de los 2000, muy al estilo de Saw, al estilo de Hostal. Está exactamente en la misma línea. También podemos diferenciar que la película original de Top Hooper no explica absolutamente nada del pasado de la familia Sawyer. Simplemente ahí están, ahí siempre estuvieron, la familia de caníbales locos. Por la pobreza extrema, porque el gobierno de los Estados Unidos se olvidó totalmente de esa familia, donde no recibe ninguna ayuda, donde Leatherface es un asesino con retraso mental que usa máscaras de piel humana, pero todo es misterioso y no profundiza para nada. Y acá, en la película de Masacre en Texas, el inicio del 2006, da un origen completo y muy detallado. Leatherface hasta tiene nombre, se llama Tomás, quien nace con una deformación facial y es criado por una familia de carniceros locos. La Matanza de
Texas, el origen, o La Masacre en Texas, el inicio, me gusta mucho, la verdad. Hay unos detalles que la hacen única. Por ejemplo, me gusta mucho de esta película que muestra la primer máscara de piel de Leatherface. Me gusta también cómo Leatherface empieza a usar la motosierra, y me gusta que se detalle el origen de la familia caníbal. La familia de locos en esta precuela es más organizada, es menos patética que en la versión de Top Hooper. En la versión de Top Hooper vimos una familia disfuncional, grotesca y patética. El que pedía Right, el abuelo hecho momia, el papá de Leatherface manipulador y loco, y un Leatherface torpe. La familia del 2006 les digo que es más ordenada dentro de su locura, claro está. Actúan más como si fueran una pandilla organizada. Leatherface es más brutal, es menos tonto, es menos vulnerable a los engaños de las mujeres y siempre sale con su máscara puesta. Cinematográficamente hablando, la película original maneja una cámara inestable. La película de Top Hooper maneja una cámara inestable con un estilo como si fuera un documental. Es un terror lento, es un terror muy asfixiante, es poético. Y en La Masacre en Texas del 2006, el origen es una gran producción con millones de dólares de por medio, con una gran cinematografía limpia, moderna, un ritmo muy rápido, te lleva muy a prisa, hay muchos jump scares, hay gore explícito, o sea, es un slasher convencional de los 2000, no es una pesadilla surrealista como la de los 70s. En pocas palabras, no es arte, no es una película artística como la de Top Hooper. Aquí está el meollo del asunto. Masacre en Texas del 2006 no tiene nada de arte, es puro gore violento y grotesco. En la película del 2006 nadie sobrevive, matan a la Final Girl, todos mueren, lo que hace que la película del 2006 sea mucho más desesperanzadora y mucho más nihilista, donde se pierde toda la esperanza en sobrevivir, un lugar oscuro donde la humanidad está perdida ante la maldad, la locura y la degradación humana. Y a mí en lo personal sí me encantó, me gustó mucho el concepto tan crudo, tan brutal. Soy fan del gore y de los slashers y para mí esta película funcionó bastante bien. De hecho, considero que esta película es la mejor de la saga después de la original de Top Hooper. La colorimetría que usan funciona muy bien, me encantó. Muchas películas de terror actuales, si se fijan, imitan el uso de la paleta amarilla fría y enfermiza. El color amarillo en las películas te dan esa sensación como de enfermedad. Y aparte, el hecho de ver Masacre en Texas el inicio y analizarla me hace apreciar más la versión original de Top Hooper de los 70s. La versión original es una verdadera bestialidad, te deja más incómodo por lo que no te muestra que por lo que muestra. Masacre en Texas el inicio del 2006 es al revés, te asusta, te da asco, pero la de Top Hooper te incomoda, te deja una sensación de vulnerabilidad total. ¿Vale la pena ver Masacre en Texas el inicio? Sí, sí vale la pena, sobre todo si buscas emociones fuertes. Si te gusta el gore explícito, el gore enfermo, esta película lo tiene al nivel más descarado e incómodo que te puedas imaginar. Masacre en Texas el inicio es una excelente película de terror comercial, funcionó muy bien en su tiempo y 20 años después sigue funcionando a la perfección. Es de esas películas que envejecieron bastante bien. Me gusta también que al principio de la película muestran el nacimiento de Leatherface. Muestran que nació en una carnicería de una madre alcohólica. La madre murió dando a luz a Leatherface mientras trabajaba en la carnicería y el bebé era tan horrendo que el dueño de la carnicería lo recogió y lo tiró a la basura. Después se ve cómo esta señora recoge a Leatherface de la basura y lo adopta. Creo que era muy necesario dar esa apertura. El director consideró necesario dar una justificación de explicar el origen de Leatherface porque lo necesitaba, porque no tiene otra cosa. Sin esta simple explicación, la película hubiera pasado a ser una película de gore más del montón. Pero el hecho de presentar este inicio la hace única. La película de Top Hooper de los 70s no presentó esta explicación. ¿Saben por qué? Porque no la necesitaba. La película de Top Hooper, así como está, es más brutal que todas las películas de Masacre en Texas juntas. ¿Por qué? Porque es arte. Es una película artística. Desde que salió fue una película indie, no una película comercial. No estaba diseñada para ser un éxito en taquillas. Era un proyecto entre amigos y de ahí nace la magia de La Masacre en Texas de Top Hooper. Esta precuela la hicieron por el dinero, no lo hicieron por amor, pero hay que decir que cumple con su cometido. Si la ves siendo fan del gore, te va a encantar porque defiende tu derecho a ser escandalizado.
Amo las películas que me escandalizan y Masacre en Texas defendió mi derecho a escandalizarme de principio a fin. Masacre en Texas, el inicio del 2006, te presenta una película donde no hay héroes, donde no hay esperanza, donde todos mueren y el mal triunfa. Me gusta este tipo de películas porque te hacen reflexionar, te hacen sentir voluble y hacen que te agarres de Dios, quien hace justicia a través del karma. Por ejemplo, este soldado de Masacre en Texas, el inicio, mató y torturó a cientos de personas en la guerra de Vietnam, así que medida por medida él también muere torturado a manos de Leatherface y de su familia. Lo despellejan vivo, lo cortan, lo mutilan, lo espantan y lo humillan, tal como él hizo con los prisioneros de guerra en Vietnam. Así es la justicia divina, llega justo en el momento exacto cuando crees que todo estaba bien y que te saliste con la tuya, y no hay nada más terrorífico que eso, ¿no lo creen? Y si te gustó este video y valoras mi trabajo, házmelo saber con un super gracias aquí en la cajita de comentarios. Me puedes apoyar desde 20 pesos y cada peso, cada dólar es bien usado para pagar mis programas de edición y mis suscripciones a HBO Max, Amazon Prime y otras plataformas que necesito para crear este contenido para ustedes. Y aquí les dejo un video que les va a hacer creer en el diablo. Espero que lo disfruten y nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.